Queremos ser discípulos para llevar tu gloria. Discípulos para anunciar tu amor, para llevar tu nombre a donde vamos en el corazón. Un saludo muy cordial para todos ustedes de San Vicente Televisión, con ustedes el Padre Fernando, para llevarles a efecto este maravilloso programa, maravilloso porque no sea porque soy yo, sino por la palabra de Dios y la actualidad en la iglesia. Vamos a hacer las lecturas de este domingo, el domingo de Pentecostés, para que nos vayamos llenando, nos llenemos de este mensaje precioso, de esta solemnidad con la cual terminamos el tiempo pascual, el tiempo de la Pascua, de la resurrección del Señor. Vamos pues a escuchar la santa palabra de Dios. La primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde se encontraban sentados los discípulos. Vieron aparecer unas lenguas de fuego, llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oír este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y el Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Y de una vez el salmo responsorial, el Salmo 103. Envía, Señor, tu Espíritu y se repoblará la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío. ¡Qué grande eres! ¡Cuántas son tus obras, Señor! La tierra está llena de tus criaturas. Envías tu Espíritu, Señor, y repueblas la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y renuevas todas las cosas, y repueblas la faz de la tierra. Envías tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me goce y me alegre con el Señor. Envías tu Espíritu, Señor, y repueblas la faz de la tierra.
de una vez paso al Santo Evangelio de este domingo, que está espectacular. Pongamos mucha atención. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de inmensa alegría. Y entonces el Señor Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y soplando sobre ellos, les dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu llegó a todos. Y les dijo Jesús: este Espíritu Santo es para que ustedes perdonen los pecados. A los que se los perdonen, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno, hermanas y hermanos, apreciados televidentes, que nosotros nos vayamos empapando de este mensaje de este domingo de Pentecostés. ¿Por qué se le llama Pentecostés? Pentecostés significa 50 días. En el Antiguo Testamento está la costumbre muy buena de que había 7 semanas en el comienzo del año, o mejor, cuando ya la cosecha de trigo, de cebada, ya empezaban a colectar, a recolectar el grano del trigo, de la cebada, duraba 7 semanas. 7 por 7, 49. Y al día siguiente hacían la gran fiesta del Pentecostés por el grano colectado, por el grano que era fruto del amor de Dios. Lo consideraban con una alegría maravillosa, maravillosa, la colección de los frutos. 7 semanas, 7 por 7, 49, y al día siguiente celebraban el Pentecostés de las cosechas. De ahí se tomó la costumbre que a los 50 días de la resurrección del Señor, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, celebramos esta efusión del Espíritu Santo. Nosotros decimos, apoyados en San Lucas, en el texto que escuchamos de los Hechos de los Apóstoles, que es el día de la inauguración de la Iglesia. Es el día oficial de la proclamación de la Iglesia. La fundación de la Iglesia empezó en el Nuevo Testamento con la encarnación de Jesucristo en la Virgen María. Pero en esta fecha, que no es una fecha de un día determinado del año civil, sino que es una fecha gloriosa, bíblica, pascual, en la cual, en esta fecha, en fin, celebramos la venida del Espíritu Santo a la Iglesia, la fundación de la Iglesia, que en un momento vamos a reflexionar sobre un punto principal de la Iglesia Católica, cómo el Señor quiere que vivamos como Iglesia de Él, como la Iglesia que Él fundó, y quiere que nosotros, como discípulos de Jesús, la hagamos crecer en el amor, en la fe, en la esperanza, en la confianza en Dios. En un momento, pues, continuamos ya con el tema del día, una parte fundamental del Concilio Vaticano II, que nos hablan de la porción de la Iglesia, el
pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Continuamos en un momento. Continuamos el tema del día, creciendo en la fe. El tema para este día es el pueblo de Dios, pueblo sacerdotal. Voy a leer textualmente del libro del Concilio Vaticano II. El libro del Concilio Vaticano II, el padre Diego Schneider Ortiz es el que nos propone los temas. Entonces me colocó este tema maravilloso, es un tema muy actual, muy bueno, siguiendo las enseñanzas de el Papa León XIV, que crezcamos en la fe conociendo los misterios de Dios. Y estamos tomando, ya llevamos varios programas, yo creo que cerca de 10, estudiando una maravillosa encíclica, un documento dogmático, la Lumen Gentium, que es un documento, una constitución dogmática. Dogmática quiere decir verdades proclamadas solemnemente en la Iglesia para el crecimiento de nuestra fe. Entonces, en cuanto al pueblo sacerdotal, voy a leer textualmente lo que nos dice este texto maravilloso del Concilio Vaticano II sobre el sacerdocio común. El sacerdocio común es el de todos los bautizados, el de los fieles, el de la comunidad de los creyentes. Escuchemos. Cristo Señor, pontífice, tomado de entre los hombres, de su nuevo pueblo hizo un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios, y den testimonio por doquier de Cristo, y a quienes lo pidan den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, sino en orden, sin embargo, el uno al otro, ambos pertenecen a su manera al único sacerdocio de Cristo, el sacerdocio ministerial, el que hemos recibido los presbíteros, en fin, participan los obispos, los presbíteros y los diáconos. El pueblo sacerdotal confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo de Dios. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración, en la acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y caridad operante. El carácter sagrado y orgánicamente estructurado
de la comunidad sacerdotal se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Los fieles incorporados a la Iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana y regenerados como hijos de Dios están obligados a confesar delante de los demás la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la Iglesia, se enriquecen con una fuerza especial del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe como verdaderos testigos de Cristo por la palabra juntamente con las obras, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismo juntamente con ella. Y así, sea por la oblación o sea por la Sagrada Comunión, todos tienen en la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de modo distinto. Más aún, confortados con el cuerpo de Cristo en la Sagrada Liturgia Eucarística, muestran de un modo concreto la unidad del pueblo de Dios, significada con propiedad y maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento. Palabra de la Iglesia. Respondemos: te alabamos, Señor, en la Iglesia. Este documento es precioso sobre la misión del sacerdote ministro y la misión del sacerdocio común, o sea, el de los fieles. Recordemos que en el bautismo recibimos esta máxima, esa voz: participamos del sacerdocio, del pueblo de Dios, pueblo de reyes, pueblo sacerdotal, sí, y el mismo pueblo de Dios. Hay un canto que voy a cantar un pedacitico, en fin, y me perdonan la voz que la tengo raspada y la voz vea, pero es para confirmar este sentido de la misión del pueblo sacerdotal, que está unida a la misión del pueblo sacerdotal de los fieles comunes y corrientes al sacerdocio ministerial. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Bueno, hermanas y hermanos, apreciados participantes de este programa de San Vicente Televisión, vamos concluyendo este maravilloso mensaje del Concilio Vaticano II, de esta Constitución dogmática Lumen Gentium, capítulo 2, sobre la misión del pueblo sacerdotal, de los sacerdotes ministros y de los fieles laicos. Hay una discusión, llamémosla así, se han formado muchos debates, en fin, entre el clericalismo y el laicismo. El clericalismo es que los sacerdotes decimos: nosotros somos lo más importante, y en fin, y el nada sin que el sacerdote opine, que el sacerdote se meta en todo. Clericalismo, es decir, nosotros elevarnos de nuestros puestos y que sobre nosotros no hay nada, que la opinión de los fieles nos sirve. Y la situación o la actitud extrema del laicismo en la Constitución colombiana, firmada, instituida en 1990-91, está
el pueblo colombiano es un pueblo laical. Eso se hizo en contraposición, que en fin, que los sacerdotes en los pueblos era el alcalde, el médico, el cura párroco, y el cura párroco era para todo. Hasta podía mandar a la gente a la cárcel, en fin, y los animales para el coso, y el coso es la cárcel para los animales. La cárcel, pues yo no sé, aquí en San Vicente habrá coso, cárcel para los animales. En fin, los que se ponían ahí, amarraban la mula, la bestia, y a tomar trago, y entonces la policía cogía por mandato del cura párroco muchas veces, que era el representante, y las peleas anteriores hace 50, 60 años eran muy simpáticos, en fin, muy simpáticas esas peleas entre el alcalde y el cura párroco. Eso era como, qué bueno que hubiera por ahí libros escritos para nosotros estudiar eso. Bueno, lo que les quiero decir es que eso, gracias a Dios, eso se ha superado. El clericalismo, en fin, es decir, que por encima de nosotros no hay nada, por encima de los sacerdotes. O el laicismo, qué cuento de curas, qué bueno que cuento en tener en cuenta los curas, los sacerdotes. La que manda es el pueblo, la voz del pueblo, la voz de Dios. Eso es algo muy distinto. En fin, pero ahora en estos tiempos modernos es la unidad para la pastoral, para buscar la salvación, para buscar agradar a Dios. Los sacerdotes unidos a todos los fieles. Por eso en las parroquias está el consejo de pastoral. El consejo de pastoral, que es un representante de los niños, de los jóvenes, de los grupos, de los campesinos, de todos los gremios, de la administración municipal, de los adultos mayores, de todos. Bueno, hermanas y hermanos, lo que les quiero decir es, y les repito ya como por cuarta vez, la unidad que debe haber entre las personas, ustedes todos y los sacerdotes, para mirar cómo hacer las cosas mejor, cómo estar preparados para afrontar las dificultades, las desigualdades de esta sociedad, y cómo buscar la unidad en Cristo, la unidad en la Iglesia, para agradar más y mejor al Señor con nuestra oración, con nuestra vida espiritual, con nuestra vida humana, y sobre todo cómo participar cada día, como nos dice acá este documento, del culmen de toda la vida cristiana, que es la celebración de la Sagrada Eucaristía y la vivencia de la Sagrada Eucaristía. Bueno, enseguidita culminamos el programa hablando un poquito de la misión de la Virgen María. La Virgen María, nos narran los Hechos Apostólicos, estaba unida en la oración con todos ellos, con los 11 apóstoles. Acordémonos que San Judas Iscariote se apartó de la comunidad de los apóstoles y se suicidó. Entonces, con los 11 estaba unida en oración, esperando la efusión, la venida del Espíritu Santo. Todavía estamos en el mes de la Virgen María. Qué bueno pues que nosotros, cada vez que hagamos un grupo de oración, una oración, un cenáculo, el cenáculo en el cual yo participo los lunes en las casas, es maravilloso, y me acuerdo yo mucho, nos acordamos allí de que la Virgen María estuvo presente en la efusión del Espíritu Santo, unida a los apóstoles, unida en oración, esperando a la venida, la efusión de Pentecostés. Qué bueno pues que nosotros cada día amemos más a la Virgen María. ¿Cómo va uno a amar a la Virgen sin amar a Cristo? Nadie puede decir yo amo a la Virgen y no amo a Cristo. No, por María llegamos a Cristo, y en Cristo Él no le va a chocar, sino que le va a agradar mucho. Recordemos que Cristo está vivo en la iglesia, está vivo en el hermano, pero sobre todo
en la celebración de los sacramentos y la presencia real en la Eucaristía. Y la Virgen María, pues, está unida en la Iglesia, está unida a nuestras esperanzas, a nuestros anhelos sinceros de santidad, de vida en Cristo, de vivir para Dios en el servicio de los hermanos. Muchas gracias pues a todos los que sintonizan San Vicente Televisión, que este programa nos traiga a todos luz y guía. Que el Señor los siga bendiciendo. Les va a dar la bendición, esta bendición para todos, que por medio de ustedes que llegue a los sembrados, a los cultivos, a las personas, a los animalitos, pero sobre todo a las personas. De una manera especial esta bendición para los alejados, que por medio de ustedes, papás, mamás, hermanos, llegue a los alejados, a los que ya se han desentendido de la iglesia, que están sin un rumbo fijo, que el Señor les llegue a todos ellos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que en el amparo de la Virgen María continuemos nuestras labores en paz. Queremos ser discípulos